El objetivo sería que esos vínculos superan el grito desconexo de las manifestaciones callejeras o de las grandes concentraciones, donde cada manifestante queda como un individuo diluido en la multitud. El ámbito de estas consultas podría ser tanto de temas de ámbito estatal, así como nacional, internacional o local. El modo de trabajo sería grupos de trabajo para consultas populares por localidades, por distritos o en distritos de las grandes ciudades. Ante las consabidas reacciones viscerales de ideologías autoritarias y los recursos del Estado para opinar en contra de estas iniciativas, la praxis de estas consultas enseña a la sociedad que hay otras formas de participación pública. La misión de un grupo para una consulta popular sería pulsar la sensibilidad social para hacer el llamamiento de su creación en todas partes en torno a un tema unificado. Otra misión sería decenas de miles de personas voluntarias que habitualmente no militan pueden apoyar con su presencia horaria la recogida de las opiniones ciudadanas y su recuento, también online. También aquello que las instituciones se resisten a hacer, lo pueden hacer la parte organizada de la ciudadanía para dar vías de participación directa al resto. Los grupos de consulta popular son instrumentos poderosos de autoconocimiento de la realidad subjetiva sobre multitud de temas o puntos de sensibilización y propaganda que no se puede descuidar ni dejar en el olvido.